nos señala los imponderables que se pueden presentar en una organización para poder tomar acciones correctivas a tiempos de manera tal que nos permita solventar situaciones incómodas o situaciones difíciles, como por ejemplo la que se está presentando en este momento en el mundo entero, ¿verdad? El plan de marketing normalmente se elabora después del plan estratégico de la organización. Es decir, lo que buscamos es una conexión transversal como respuesta a todos los requerimientos que tiene la administración para disponer de planes de cada área funcional de la organización, sobre todo en aquellas empresas donde se manejan diferentes unidades estratégicas de negocio. Una de las condiciones que le da o que resalta la importancia del plan de marketing es poder estimular la creatividad y el pensamiento sistémico de toda la gerencia. Todas las actividades, todas las acciones deberían tomarse en forma sistémica, sobre todo porque lo que permite es simplificar la complejidad de una organización a través de un solo plan. De esta manera, se permite una coordinación de todas las actividades de la empresa, es decir, se estimula la comunicación transversal. Adicionalmente a eso, y es uno de los elementos más importantes, es que toda la organización está orientada hacia los objetivos y hacia las estrategias. En el pasado, normalmente cuando se manejaba el plan de marketing, era única responsabilidad de la gerencia de mercadeo. No, un plan de marketing es totalmente transversal y es tal vez, el marketing es tal vez una de las áreas más transversales y más importantes que tiene una organización. Y lo importante es poder alinear a todo el equipo de trabajo hacia ese enfoque, hacia el conocimiento de los objetivos, de las estrategias y de las tácticas. Hay algo muy importante con respecto al plan estratégico de marketing, que el plan estratégico de marketing, digamos que es un plan que enfoca a toda la organización. Es decir, cada área normalmente, y en marketing cada área hace su plan de marketing para sus productos, para su línea de productos, pero el plan estratégico de marketing cubre todos los elementos de la organización, todas las estructuras de la organización. Normalmente, el plan de marketing en el pasado se caracterizaba por una condición especial, era hacer planes de marketing a 3 años, a 5 años. Pero ¿qué está pasando hoy? Ese concepto de hacer planes estratégicos de marketing a corto plazo estaba muy alineado a lo que era el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Sin embargo, las condiciones sociales, las condiciones de innovación, la dinámica de los avances tecnológicos conllevan a que esa estructura del ciclo PHBA ha ido cambiando por otra mucho más práctica, el plan AEA, es decir, aprender de las contingencias, de las situaciones que se están presentando en el mercado. Las empresas de hoy tienen que ser reconfigurables. Es probable que tengan una estructura organizacional que venía en forma muy lineal, planeando a largo plazo. Sin embargo, situaciones coyunturales como la que estamos viviendo en este momento nos invitan a hacer esa comparación y a escoger entre las condiciones actuales y las que teníamos planeadas. Pero lo más importante es actuar en forma inmediata. Por eso decimos que las empresas de hoy tienen que ser reconfigurables, tienen que actuar inmediatamente de acuerdo a las condiciones que el mercado le presenta. Por esa razón, ese plan estratégico que se diseñaba a largo plazo, a mi juicio muy particular, ha ido bajando, ha ido cambiando, y esas condiciones, esos planes, tienen necesariamente que recortar su tiempo de ejecución, con el fin de que podamos ir ajustándolos a través que va pasando el tiempo. ¿Ok? Vamos a hablar entonces ya concretamente de lo que va a ser nuestro plan de marketing. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan ver el tema que vamos a manejar. Entonces les decía, es muy importante que
tengamos siempre presente que esa condición pasada de hacer planes de marketing a largo plazo, a 3 o 5 años, para luego analizarlo, revisarlo anualmente y hacer todos los ajustes, a mi juicio en particular, es mejor minimizar ese alcance tan amplio que tenía el plan de marketing e ir haciéndolo lo más ajustado posible a la realidad. Vamos a hablar entonces de lo que es el contenido del plan de marketing. Como les decía, el plan de marketing es un documento escrito que incluye una estructura básicamente de 6 puntos, los cuales están adaptados a las necesidades de la organización. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el análisis de la situación. Cuando nosotros hablamos del análisis de la situación, es identificar dónde estamos hoy. Es hacer un diagnóstico de la situación que estamos viviendo hoy. En esta parte, recuerden, ya lo habíamos mencionado tangencialmente cuando vimos el direccionamiento estratégico de la organización. Tenemos diferentes herramientas. Tenemos que partir del análisis interno de la compañía, y el análisis interno de la compañía utilizamos la cadena de valor de Porter para identificar aquellos elementos estratégicamente relevantes que son nuestras fortalezas y que finalmente van a constituir nuestra ventaja competitiva. Hacemos el análisis del microentorno que nos permite evaluar la atractividad del mercado, y hacemos el análisis de las fuerzas externas, es decir, del macroentorno. En ellos incluimos los consumidores que atiende la compañía, todas las acciones que necesariamente tenemos que manejar para evaluar y medir el desempeño del marketing. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta evaluar el alcance de los competidores que atienden los mismos mercados donde nosotros estamos trabajando. Después de hacer ese análisis situacional, se deriva de allí el análisis FODA. Es decir, en ese análisis interno identificamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y en el análisis del micro y el macroentorno identificamos las oportunidades y las amenazas. Una vez que hacemos el cruce de ese análisis DOFA, inmediatamente tenemos la fotografía de esa condición que nos permite a nosotros visualizar las acciones estratégicas con las cuales debemos enfocar el entorno. Ya lo habíamos mencionado y se lo recuerdo. Cuando hacemos ese análisis, es probable que nosotros tengamos muchas fortalezas y encontremos muchas oportunidades en el mercado. Frente a esa situación tenemos que ser totalmente agresivos, porque las oportunidades del mercado las podemos aprovechar con base en nuestras fortalezas. Y si tenemos esas grandes fortalezas, que son nuestra ventaja competitiva, es muy importante tomar una iniciativa y ser muy agresivo en el mercado, porque oportunidades como estas se presentan poco en la vida. Igualmente, habíamos hablado que cuando tenemos son muchas debilidades, y aunque haya muchas oportunidades en el mercado, necesariamente tenemos que hacer una reestructuración, porque si tenemos grandes debilidades quiere decir que los competidores nuestros tienen mayores posibilidades de aprovechar las oportunidades. Decíamos también las diferentes condiciones. Si tenemos muchas fortalezas, pero adicionalmente hay muchas amenazas en el mercado, es importante comenzar a diversificar, porque la diversificación nos permite a nosotros mirar otras oportunidades de negocio o otros canales, otros caminos para poder direccionar todo ese gran esfuerzo y toda esa condición positiva que tenemos nosotros a través de nuestras fortalezas. Una vez que ya hemos hecho ese análisis de la situación, que tenemos un diagnóstico claro de la situación, establecemos entonces cuáles son los objetivos del marketing. Es muy importante tener en cuenta cuando definimos o manejamos los objetivos del marketing, incluir todos los objetivos que hemos identificado con base en el análisis
de las oportunidades, de las amenazas y de nuestras fortalezas. Hay que tener en cuenta que se debe guardar una relación muy estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Es decir, los objetivos del marketing tienen que estar alineados necesariamente a las metas de la compañía. Cada objetivo de marketing, por lo tanto, debe tener la prioridad de acuerdo a las condiciones de la organización. Es decir, dependiendo de los objetivos económicos, de los objetivos comerciales y del portafolio de productos que nosotros manejemos, y adicionalmente a eso, del aporte que el desarrollo de un producto o una línea de producto le dé a toda la organización, asimismo se deben tener en cuenta cuáles son las prioridades. ¿Ok? Bueno. El tercer punto que debemos manejar es el posicionamiento de la organización. Cuando hablamos del posicionamiento, estamos hablando de la ubicación precisamente de lo que son nuestras ventajas competitivas. Recuerden, tal como lo habíamos manejado en el pasado, o como se lo expliqué hace un rato, el posicionamiento es específicamente lograr que en la mente de nuestros consumidores estén presentes siempre el nombre de nuestra marca, el nombre de nuestro producto. Hablar de posicionamiento es ubicar nuestro producto o nuestra marca en el máximo nivel de recordación de los consumidores. ¿Qué es el posicionamiento del producto? Básicamente el posicionamiento es ubicar nuestro producto en esa lista invisible que tienen los competidores, que tienen los compradores, que tienen los consumidores del producto, en la medida en que van a adquirir nuestro producto. Ese es básicamente lograr el posicionamiento de los productos. El posicionamiento normalmente lo vamos a desarrollar a través de nuestra propuesta de valor, a través de las ventajas competitivas. Es decir, cuando nosotros manejamos el posicionamiento del producto, tenemos que tener en cuenta cuáles son los beneficios racionales y los beneficios emocionales que nuestro producto le ofrece a los consumidores. Es decir, ¿por qué los consumidores comprarían nuestro producto, comprarían nuestra marca y no la de nuestros competidores? A partir de allí comenzamos a construir todo el posicionamiento. Adicionalmente a eso, es muy importante que ese posicionamiento del producto nosotros establezcamos entonces cuál va a ser ese enlace, esa frase, esa palabra que va a lograr identificar en la mente del consumidor los factores diferenciales que tiene nuestro producto frente a los competidores. Posteriormente definimos cuál va a ser nuestro mercado meta. Recordemos que hay tres fases fundamentales para la elaboración o para el diseño de cualquier estrategia. La primera, segmentar el mercado. La segunda, seleccionar el mercado meta. La tercera, posicionar el producto. Una vez que nosotros hemos segmentado el mercado, que hemos definido hacia dónde nos queremos dirigir, lo que tenemos entonces que hacer es definir el mercado meta, es decir, dónde está la masa crítica de los clientes nuestros, lo que nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos. Allí en el mercado meta tenemos que tener una relación directa entre lo que va a ser ese mercado meta y la segmentación, puesto que las estrategias nos va a permitir decir que si vamos a atacar todo el mercado con una sola estrategia, vamos a concentrarnos en uno de los segmentos identificados en forma específica, en qué forma vamos a desarrollar esa condición. Por eso es muy importante que cuando nosotros hacemos ese análisis, tengamos en cuenta las diferentes fuerzas del mercado. Recordemos que uno de los elementos que nos permite a nosotros seleccionar el mercado meta son las 5 fuerzas de Porter. Es decir,
analizar todos los elementos, todas las variables en conjunto del mercado para tener una mejor posición y un mejor desarrollo. Cuando nosotros tenemos sobre todo empresas pequeñas que estamos desarrollándonos, es preferible tener una presencia sólida en un segmento o en un nicho que tener una presencia superficial en todo el mercado. Entonces, con base en eso, teniendo en cuenta esas 5 fuerzas de Porter, que el mercado al cual nosotros vayamos a seleccionar nos permita desempeñarnos de manera tal que la imagen de nuestro producto sea inmensamente superior a la imagen de los competidores, que la ventaja diferencial sobre una característica o sobre una condición del mercado sea totalmente superior y que pueda inclinar en determinado momento la decisión de compra del consumidor. Aparte de eso, del mercado meta, es muy importante que tengamos en cuenta la demanda del mercado. Es decir, los grupos de personas o de organizaciones a las cuales nuestra empresa se va a dirigir, pero teniendo en cuenta conjuntamente o en forma paralela, ir incluyendo un pronóstico de la demanda. Es decir, ¿cuánto podemos vender? ¿La idea cuál es? La idea es que se deba tener en cuenta en la medida o en el momento de seleccionar el mercado meta, ¿dónde está la mayor oportunidad del mercado? Voy a recordarle los 5 elementos de las 5 fuerzas de Porter que nos permite hacer una selección asertiva y objetiva. La primera, competencia entre competidores. Es decir, cómo se están comportando los competidores, los diferentes participantes de ese mercado. Segundo, entrada de nuevos competidores. Si no existen barreras de entrada a nuevos competidores, hay que tener muchísimo cuidado en seleccionar esos mercados, puesto que la apertura económica y toda esta condición de globalización permitiría fácilmente que lleguen competidores más fuertes que nosotros y nos puedan sacar. Tercera, entrada de productos sustitutos. Recordemos que en un mercado donde hay muchos productos sustitutos entre sí, el único factor que nos va a manejar, nos va a permitir tener una similitud, va a ser el precio. Y en esos mercados que podrían acercarse a esa condición utópica de la competencia perfecta, lo que va a pasar es que el único factor de competitividad podría ser en determinado momento el precio. Sin embargo, cuando son muchos los productos similares entre sí, el precio lo termina poniendo el consumidor. Es decir, el consumidor, el mercado, es quien determina el precio. Por lo tanto, se compromete mucho nuestros márgenes de rentabilidad. Las otras dos son el poder de negociación de los compradores y el poder de negociación de los proveedores. Es decir, nosotros tenemos que hacer un análisis holístico con todas esas variables al momento de seleccionar el mercado meta para garantizar o medianamente garantizar que tenemos un camino despejado para poder alcanzar nuestros objetivos. El siguiente tema que tenemos que desarrollar en la elaboración del plan de marketing son las estrategias de marketing. Hablar de la mezcla de marketing se incluye el diseño y la combinación de todos los aspectos que relacionan las variables del marketing. Recordemos que en las variables del marketing tradicionales hablábamos de las 4P, producto, precio, plaza, promoción. En el mercado de servicios y aún en el mercado moderno hablamos de 7Ps, además de producto, precio, plaza, promoción, hablamos de procesos, hablamos de personas, hablamos de presencia física. Tenemos necesariamente que combinar en forma equilibrada cada una de esas variables. Hay un aspecto bien importante en la mezcla de marketing y es el que tiene que ver con esa P de promoción que hoy se maneja en forma mucho más amplia como el concepto de comunicación integrada de marketing. Lo que busca la comunicación integrada de marketing es tener una convergencia entre todos los medios para lograr que la comunicación manejada por la organización sea similar en todos sus canales.
En ese concepto de comunicación integrada de marketing, incluimos la promoción, la publicidad, la venta personal, las relaciones públicas y el marketing directo. Es decir, todas esas variables deben manejarse en forma equilibrada. Ahora, hay que tener en cuenta, cuando hacemos esa mezcla de marketing, que detalladamente tenemos que tomar cada una de las variables y analizarlas. Primero, el producto, que tengamos una ventaja diferencial, una ventaja competitiva, una propuesta de valor totalmente diferente. Dos, el precio, que sea atractivo para el mercado. Miren que hay un elemento muy importante cuando hablamos del precio. Muchas empresas utilizan hoy como método para seleccionar el precio, los costos del producto, la opción del punto de equilibrio, es decir, definimos primero nuestros costos y después buscamos el precio que le vamos a colocar al producto. Sin embargo, cuando pensamos en el marketing como tal, que es identificar los deseos y las necesidades del consumidor, brindando experiencias que generen valor, es decir, pensar primero en el mercado, pensar primero en el cliente nos permite a nosotros administrar mejor las políticas de precios. Cuando nosotros, contrario a lo que hacen muchos empresarios, de establecer el precio sobre la base de los costos, lo hacemos sobre la base de la propuesta de valor, ¿qué encontramos? Que en la definición de esa propuesta de valor o de valor, decimos que es la disposición que tiene el consumidor de pagar por un producto sobre la base de los beneficios que percibe. Es decir, cuando nosotros colocamos el precio sobre la propuesta de valor, nos permite esa condición o esa política cobrar el precio más alto que se podría cobrar, que es aquel que el consumidor está dispuesto a pagar sobre la base de los beneficios que percibe. Entonces tenemos que alinear algo muy importante y es lo interesante de la convergencia que hay en todos los medios, porque si nosotros alineamos, por ejemplo, esa política de precios con las estrategias de comunicación, ¿qué vamos a lograr? Que el posicionamiento que tenga la mente del consumidor en la relación valor y precio sea positivo para ubicar nuestro producto o nuestra marca en un lugar de preferencia en la mente del consumidor. Y por último, hablamos de los instrumentos y de las métricas. Es decir, diseñar instrumentos que nos permitan en forma permanente evaluar la evolución de los procesos estratégicos que estamos desarrollando. Controlar constantemente toda la operación con el fin de que el resultado sea ajustado a los que diseñamos a través de los objetivos del marketing. Como podrán observar, estos 6 pasos son totalmente sistemáticos, pero nos van a permitir a nosotros tener una visión clara, esa hoja de ruta, como les decía al principio, que nos señala el camino a seguir desde el momento en que hacemos un diagnóstico, es decir, desde el momento en que identificamos dónde estamos hasta el momento de cerrar el periodo a través del cual o para el cual fue desarrollado nuestro plan de marketing. Ese básicamente, jóvenes, va a ser la temática de todo el plan de marketing que vamos a desarrollar en este momento o a partir de este momento, paso a paso. Es probable que dentro de su formación a este semestre ya han visto todo lo que fue con la temática relacionada con diseño de producto, diseño de marca, estrategias de precios y las diferentes estrategias de comunicación, en el cual se habla de la publicidad, de herramientas para posicionar el producto y adicionalmente a eso los elementos o los instrumentos para controlar todo el proceso. Es decir, a partir de este momento, nuestro nuevo camino va a ser el diseño de este plan de marketing, estos 6 pasos del plan de marketing, los cuales en forma sistemática también vamos a seguir para obtener o para reforzar los conocimientos que se tenían y poder definir lo que finalmente va a ser nuestro proyecto de entrega. ¿Okay? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ok. Entonces,
Si no hay más preguntas, voy a cerrar el video que les voy a colocar aquí para terminar el video y